Una cosa acá importante de tocar y es que nosotros no somos carnívoros. Hay gente que cree que los humanos somos carnívoros biológicamente, nosotros somos omnívoros. Podemos alimentarnos a base de plantas sin ningún problema. Y esto no lo digo yo, lo dicen las instituciones más grandes de nutrición, digamos la más grande que es la estadounidense, más de 72.000 miembros, te dicen a ti un texto que lo puedes buscar y te lo puedo pasar, que dice todo el mundo en cualquier etapa de su vida puede llevar una alimentación a base de vegetales sin ningún problema. Hola gente, yo soy Miguel Yo soy Paulis. y bienvenidos a otra edición de Encuentros. Hoy estamos con Nicolás Bustos, vegano, emprendedor y creador de contenido. ¿Cómo vas, Nico? Todo bien, muchas gracias por la invitación y chévere que tengan este espacio para poder hablar de los animales. No, sí, la verdad es un gustazo tenerte acá. Creo que tanto Paula como yo estamos súper animados y entusiasmados por lo que podemos hablar acá. Así que, nada, la pregunta de siempre, para ti, ¿qué es Vivir es Más? Mm, pues como pregunta personal, yo creo que es vivir como con un propósito, tal vez lo puedo ver por ese lado, como más allá de la vida que nos han dicho que debemos vivir, es ir un poquito más allá, lo puedo interpretar un poco por ahí. Entonces, sí, como salir un poco de esa vida que siempre nos han dicho que debemos tener y ir un poco más allá. Creo que puede ir por ese lado. Eso que tú dices del propósito, ¿es algo que crees que ya encontraste en tu vida? Sí, 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 sí. Yo mucho tiempo, digamos, yo tengo 34 años, no parece a veces, pero toda mi vida he estado en busca de un propósito. Ujú. Y con este tema realmente lo encontré porque si yo hago cosas por esto que no haría, digamos, como cobrando, a veces lo mido de esa manera, ¿no? Ok. Como esto yo lo hago sin esperar nada a cambio. Y en parte eso va relacionado como al propósito que cada uno debe tener, creo. Eso que dicen de que el día que sientas que no estás trabajando, como que encontraste Sí, tu propósito, sí, sí, ¿te sí. sientes así? Sí, es así. Uno yo creo que en su vida debe probar muchas cosas que le gustan porque durante su vida va teniendo cambios. Entonces es importante buscar hacer las cosas que a uno le gustan para ver si de pronto encuentra su propósito. Pero también creo que hay personas que nunca encuentran su propósito y creen que lo encuentran, pero no es. Entonces es una conversación bien extensa ese tema del propósito. Sí, obvio. Ujú. ¿Cómo fue entonces para construir ese propósito que hoy en día tienes? Ahí, digamos, yo creo que toca ir a la historia de cuando yo hice la conexión. Nosotros los veganos, pues, tocamos este tema en el momento en que hacemos la conexión es que nos damos cuenta de algo que nos cambia. Ujú. Entonces, eso fue hace 9 años. Yo tenía mi vida normal, mi carrera normal, mi trabajo bien remunerado y llegué a casa, vi un video fuerte de mataderos y esa noche hice el cambio. Entonces eso fue así como más o menos 9 años y de ahí hacer la conexión me llevó a pensar que ese era el propósito. Entonces obviamente el propósito se debe trabajar, ¿no? Porque no es simplemente la idea de voy a hacer esto porque me hace feliz, sino que hay una Que tenga, conversación. Sí, sí, sí. Uno no puede vivir de un propósito en sí. ¿Sí? Uno debe entender que hay un contexto social, que una economía, hay variables, la sociedad. Entonces, claro, el propósito es importante, pero tienes que ver cómo logras ese adaptarlo, propósito. Claro, sí, sí, adaptarlo al sí. entorno. Uno adaptarse y entender que hay un ambiente que es importante. Vamos con la pregunta más obvia. ¿Qué es el veganismo y cómo iniciaste ya de lleno en él? Sí, mira que esa se puede volver una conversación extensa, pero te voy a dar la definición que yo uso. Entonces, Perfecto, me encanta. y no es que yo la haya creado, sino que es la definición original de esto. Entonces, el veganismo es un principio ético que rechaza el uso o la explotación de los demás animales para fines humanos. Hasta ahí va.
Wow, principio ético. Principio ético. O sea, tiene que ver con la voluntad y con la libertad de cada quien. Sí, tiene que ver con la ética y la moral, ¿no? Entonces, ahí no me gusta a veces meterme en tantos conceptos filosóficos porque la gente se empieza a enredar. Yo lo que he aprendido es que la ética y la moral es lo mismo. Y es básicamente, obviamente hay discusiones frente a esto muy grandes, ¿no? Pero para mí es hacer lo correcto o lo incorrecto. Yo lo simplifico así, ¿no? Obviamente hay un razonamiento lógico, hay todo un tema, porque sí, cuando tú hablas de ética, sí, es hacer lo correcto o lo incorrecto. Entonces es un principio ético que rechaza el uso o la explotación de los demás animales para fines humanos, porque nosotros también somos animales, sino que existen animales no humanos. Claro. Sí, normalmente Sí. tendemos a hacer esa división medio arbitraria de humanos y animales. Exacto. Sí, nosotros somos animales. Y con el tema de la definición, ya pues definiéndola, lo que ha pasado es que esa definición se ha tergiversado por mucho tiempo, de muchas maneras, por muchas cosas. Entonces ahí es donde entran temas de que la gente cree que veganismo es ambientalismo, o es ecologismo, o es dieta, o es salud humana, o temas antropocéntricos, o luchas sociales humanas. Entonces ahí entra el conflicto ese es de los conflictos más grandes que hay dentro del movimiento vegano, su definición, porque de ahí han pasado muchas cosas que han afectado a los animales y al movimiento en sí. Entonces, ¿No? Y la cosa es que como son temáticas interrelacionadas, ¿no? Porque siento que al final, pues claro, lo que tú decías, como estamos en un entorno, entonces todas esas variables que acabas de mencionar empiezan a aparecer ahí, ¿no? claro, nosotros somos una siempre sociedad mezclar. antropocéntrica, entonces Total, todo lo eso vamos sí a es llevar a buscar que todo Hacernos el centro del universo. Sí. Hasta Ajá. el veganismo lo vuelven así, que es la sociedad en la que vivimos, como que todo es a beneficio del humano. Pero sí, el veganismo no es antropocéntrico, digamos, porque no se enfoca en el humano, sino en el animal, que es la víctima. Entonces, claro, imagínate tú hablar de este tema en una sociedad que su mayoría cree que lo más importante es el humano, pues eres el loco y eso pasa. No, mira, yo, o sea, justamente te preguntaba lo de la ética y la moral, porque la ética es la moral pensada y la ética va relacionada como a un estadio donde el sujeto tiene libertad. O sea, es decir, la ética solo se puede aplicar si existe una voluntad. A cambio, la moral son todas esas costumbres heredadas y que vienen ya cuando nosotros nacimos, ¿sí? Como que están establecidas. Entonces, me gustó que dijeras ética, porque la ética implica una reflexión personal. O sea, implica pararse y cuestionar precisamente la moral, porque lo que tú dices, la moral es antropocéntrica. Sí, Justamente. Sí, esas son como conversaciones de ética y moral. Yo he tenido muchas y yo antes tenía, digamos, yo pensaba que la ética era algo, una idea, no sé si estoy errado todavía porque cuando hablo de eso siempre tengo, pero antes yo pensaba que la ética era algo mío propio de lo que era correcto o no, y la moral era algo que la sociedad creía que era correcto o no. Es similar. Sí, digamos, tiene su... Lo que te digo, la definición de manual podría ser, Ok. es la moral pensada. Sí, ok, te Tú entiendo. coges la moral y empiezas a reflexionar, bueno, según mi perspectiva, yo qué haría en este punto. Y ahí es donde entra la voluntad y la toma de decisiones. Ok. Y también quería preguntarte, ¿cómo fue para empezar entonces a, digamos, desmenuzar y un poco quitar esta idea del antropocentrismo en ti? Porque claro, estamos invadidos de este sentido común antropocentrista. Entonces, así tú no quieras, va a haber un momento donde se filtra. Claro, porque uno es humano y uno de Exacto. una u otra manera siempre, así lo niegue, siempre va a querer lo mejor para uno. Es difícil ese proceso, digamos, toca educarse mucho en entender y empiezan a haber conceptos dentro del veganismo y sí, es una deconstrucción, digamos, yo siempre cuento ahora esto como experiencia, yo llevo 9 años desde que hice la conexión. Hace 6 años yo dejé de explotar animales para el consumo mío, pero yo hace 6 meses, 7 meses me considero una persona vegana, porque antes yo no me educaba. Entonces, claro, yo hacía cosas que ahora pues critico mucho y debe haber una autocrítica siempre estoy
haciendo una autocrítica frente a mis acciones, porque como no se trata de si yo tengo la razón o no, sino de si lo que yo digo o hago afecta a alguien, se vuelve entonces sí, eso es un tema constante de intentar entender que no somos ni la raza más importante ni la más especial que habita en este mundo, ¿no? Uh-huh. Si los humanos pues desaparecieran, todo florecería. Todo sería más lindo, de hecho. Claro, sí. Claro, si no existen las hormigas o las abejas, el mundo colapsaría, ¿no? Ajá. Digamos, hay animales que son más... Nosotros no somos el animal más importante, sino que somos el único animal que, pues, razona. Y sí, ahorita empiezan unos conceptos ahí, pero pues ahorita más adelante... Porque yo también he escuchado que hay gente que dice, no, pero el animal también razona, sino que tiene otra forma de razonar. Yo no creo que los animales razonen, porque es que ahí entran dos conceptos y es el agente moral y el paciente moral. Digamos, nosotros los humanos somos agentes morales porque podemos razonar frente a lo que es correcto o no. Y existen los pacientes morales. Los pacientes morales son los animales no humanos, los niños que todavía no tienen una capacidad para razonar, las personas adultas que pierden esa capacidad, digamos, los humanos que tienen una incapacidad mental, pues son pacientes morales porque sus actos llegan a un punto en el cual no pueden ser juzgados moralmente. Ya. Sí, entonces no, los animales para mí no razonan, pero sí tienen algunas características muy parecidas a nosotros. Pero un león no dice, es malo comerse a la cebra. Él lo hace es porque es su instinto y lo hace para sobrevivir, pero claro, el león no es un agente moral, es un paciente moral. Tal vez en algún momento llegará un extraterrestre que sea un agente moral, ¿sí? que tenga la capacidad de hacer esto, pero hasta el momento los únicos agentes morales somos los humanos, y puede que en un futuro, sí, yo no creo, porque los animales creo que no van a existir mucho tiempo, puede que en un futuro un animal se vuelva un agente moral, pero ya es entrar en un tema... sí, ya es como divagar. Sí, nosotros en parte venimos de, yo creo eso, ¿no? De los animales, entonces nosotros somos el ejemplo de que pudimos volvernos agente moral, de un paciente moral. Sí. Qué interesante, wow. Sí. No, pues yo te quería preguntar, como que eso que acabas de decir yo lo relaciono mucho con lo que ahora hacen, como con los perritos, por ejemplo, que eso ya lo tienen, o sea, demasiado humanizados totalmente. Entonces, mi pregunta iba más como hacia el hecho de, ¿tú crees que en el veganismo lo que sucede es que algunas personas empiezan como a humanizar a la parte de los animales? Porque también siento que es eso, como que les dan sentimientos y eso, pero no sé si, o sea, si, ¿tú cómo lo ves ese tema? Ok, sí, te entiendo. Digamos, este tema de humanizar, sí, no creo que sea tan correcto, pero entraría en un tema semántico de qué significa humanizar a alguien, ¿sí? Porque cada humano es diferente, entonces podríamos entrar ahí en una conversación extensa. Pero sí, hay cosas, digamos, para mí está mal que a un perro le pongan zapatos para hacerlo ver bonito, ¿sí? Eso es incorrecto, porque uno busca con eso tener placer de que la gente vea que mi perrito es más bonito, le ponen un saco súper bonito o lo pintan de colores. Eso está mal, porque tú estás usando a un animal, no lo estás maltratando, pero lo estás usando para tu beneficio propio, del que dirán, o de sentirme yo feliz de que el perro está bien, es bonito. Entonces, sí, está mal humanizar. Es una conversación pues extensa, porque ¿qué sería humanizar a alguien? Es como se respondería con una pregunta. Claro. Pero sí. Sí, y además que el debate todavía sigue abierto de si existe una naturaleza humana. O sea, viene la pregunta de toda la filosofía de ¿qué es ser humano?, ¿no? Sí, bueno, es una buena pregunta, pero sí, obviamente no creo que sea algo que se responda así muy fácil. No, pero, obviamente no. Sí, pero ser humano pues es la especie humana y sus acciones racionales. Tal vez es como un ser perro, pues tendrá sus actitudes diferentes, un ser humano, un ser extraterrestre también. Entonces sí, es una conversación que puede ser extensa.
Bueno, y aparte de derribar con esta idea del antropocentrismo, ¿a qué más le apuestas con todos tus proyectos de divulgación y con lo que vienes haciendo? Digamos, en todo este proceso, era lo que yo he hecho muchas cosas durante 6 años probando y pivoteando, pero en el momento en que empecé a educarme en los derechos animales, en la teoría de los derechos animales y en el veganismo, me di cuenta que la prioridad de todo lo que yo debo hacer es la educación en los derechos animales y en el veganismo, ¿sí? La educación no violenta, que ahí nacen los principios abolicionistas que te comentaba, que si algo ahorita los menciono. Claro. Pero sí, ya digamos, yo soy un emprendedor también y he emprendido con eventos pues que son masivos a nivel Colombia, por decirlo así. Pero antes esos eventos eran errados porque permitían que la idea de explotar animales se promoviera en parte porque yo promovía lugares especistas, ¿sí? Yo alguna vez trabajé con El Corral, con Sierra Nevada, y desde que me empecé a educar, pues cambió. Entonces yo ahora, yo trabajo 2 focos, educación en derechos animales y el emprendimiento, pero vegano, ¿sí? Que lleve este mensaje de la educación. Entonces esos son como los 2 componentes en los que estoy ahora, que antes cometí muchos errores, pero ya es bueno cometer errores porque uno aprende y mejora la autocrítica, y es donde entra, que es importante. ¿Cuál creerías que fue el error principal que cometiste en todo este proceso? Pues para que las personas que nos están escuchando tengan como una noción de estoy cayendo en este error. No educarme en derechos animales, no entender qué eran los derechos animales y cuál era la teoría. Y lo que pasa es que, digamos, esta es una experiencia. Uno cuando habla ya con muchas personas veganas que llevan mucho tiempo en esto y que empiezan a tomar la teoría abolicionista, te das cuenta que todos hemos cometido unos errores. Digamos, yo antes apoyaba políticos animalistas de acá. Yo antes apoyaba organizaciones bienestaristas. Yo antes, este evento del Vegan Burger, lo que te decía, ese me pesa mucho, como promover lugares que explotaban animales y en parte es dar una idea de que ese era el camino, ¿sí? Entonces empiezan a haber falacias, digamos, el tema de las alternativas vegetales para mí ya antes era un camino y para ahora es un problema, ¿sí? Porque no se enfoca en educar. Entonces, sí, y como para resumir, de lo que más me arrepiento es en no educarme. Entonces, por eso ahora intento educar a la gente de muchas maneras. Por eso ahora sí soy activista. Yo soy activista hace unos 6 meses. Entonces, sí. Yo quería preguntarte, o sea, yo por ejemplo, que soy una persona que no ha estudiado mucho sobre eso, ¿sí? Pero que, o sea, me gustaría como entrar al tema y todo eso, por eso he como intentado informarme un poco, como al menos adaptar lo que es la dieta vegana, al menos un poquito, a mi vida diaria y también como pues lo que piensa. Pero yo nunca he sabido como tal cómo comenzar realmente en el mundo del veganismo y todo eso. Quisiera que de pronto nos dieras unos tipsitos. Ahí lo principal es entender la definición, ¿sí? Que nace de un principio, pues que es de hacer lo correcto, lo incorrecto, y entender que rechaza una injusticia. Detrás del veganismo está una injusticia, existen varias injusticias, está el racismo, el sexismo, hay otras, y está el especismo. El especismo básicamente es entender que uno no debería juzgar a las especies por su especie, ¿sí? Un perro no es más importante que una vaca, y ahí entra un concepto que es muy importante, que es la sintiencia. Todos nosotros los animales somos sintientes, y somos sintientes por unas razones, porque tenemos un sistema nervioso activo, tenemos un cerebro. Después de eso, por esa razón, pues podemos tener experiencias subjetivas positivas o negativas, y por eso tenemos conciencia también. Y después de la conciencia viene un tema de el valor que le damos a nuestra vida, ¿sí? El valor inherente que cada ser le da a su vida. Digamos, el perrito que ahorita estaba acá, él valora su vida como un ser único. Nadie debería valorarlo a él. Entonces empieza
es como intentar entender que todos somos seres sintientes, pero no en el sentido de sentir dolor, que a veces se confunde, sino en que somos conscientes, nos autopercibimos, tenemos experiencias positivas y negativas, y esa es la base para entender el veganismo. Y después de ahí pues empieza todo este tema de las prácticas, como qué deberías hacer, ¿no? Y una cosa con esto es que, a diferencia de otras injusticias, digamos, si yo te empiezo acá a explicar que el racismo está mal, seguramente tú saldrás de acá y dirás, entendí, ya no soy racista. Pero con este tema es que como está tan ligado al consumo de nosotros, pues más allá de primero entender este principio ético, luego tenemos que pasar a nuestro consumo, que es un gran problema, ¿no? Se vuelve un problema porque sí se puede, pero ya no es simplemente tú cambiar tu concepción de este tema, sino empezar a buscar opciones y todo este tema. Y digamos, uno acá podría hablar mucho, pero ya si tú googleas y buscas información del tema de alimentación, que es como el más complejo, por decirlo así, en 2 horas, 3 horas encontrarás información de cómo llevar una alimentación a base de plantas. Hay una cosa acá importante de tocar, y es que nosotros no somos carnívoros. Hay gente que cree que los humanos somos carnívoros biológicamente, nosotros somos omnívoros. Entonces están los omnívoros, están los herbívoros y los carnívoros. Esos son los 3 tipos de animales. Bueno, no sé si habrá más, creo que solo son esos. Pero el omnívoro básicamente significa que podemos alimentarnos a base de plantas sin ningún problema. Y esto no lo digo yo, lo dicen las instituciones más grandes de nutrición, digamos la más grande, que es la estadounidense, más de 72,000 miembros. Te dicen a ti un texto que lo puedes buscar y te lo puedo pasar, que dice: todo el mundo en cualquier etapa de su vida puede llevar una alimentación a base de vegetales sin ningún problema. Entonces, ya cuando tú eliminas la barrera, que es un prejuicio, cuando eliminas la barrera de que la gente dice no, te vas a enfermar o no puedes, y te das cuenta que sí se puede, pues ya cambia todo, porque ya depende de ti empezar a hacer los cambios y informarte. Entonces, sí, se puede. Digamos, ahí podemos hablar como este tema de nutrición, y yo siempre toco este casito para cerrar, y es la principal causa de muerte de los humanos. Si tú buscas, es una cosa que se llama como la cardiopatía isquémica, que viene del consumo de colesterol. Nosotros, las personas veganas, no consumimos colesterol porque el colesterol solo viene de productos de origen animal. Aún así producimos nuestro colesterol, cada humano pues tiene su proceso, pero sí toca ir eliminando prejuicios que se han forzado por mucho tiempo, ¿no? A mí hay gente que me dice: Nico, estás enfermo, y hay otra gente que me dice: Nico, eres la persona más saludable. Y empiezan a ver ahí, pero sí se puede, y ya empieza a ser un tema de consumo. Es que entiendas el principio y luego cambiar tus hábitos de consumo para no caer en explotar a un animal. Y ya, digamos, sobre ese tema, cuando tú hiciste ese cambio, ¿no sentiste algún cambio como en tu cuerpo realmente? Mira que ahí pues entramos a un tema de hablar de salud, y el veganismo, como no es salud, pues a veces no me gusta meterme tanto en eso, pero mi experiencia propia, digamos, yo cuento siempre esto. Yo antes era una persona obesa, como hasta los 17 años más o menos, y aparte de eso yo tenía un tema que me salían como esto tiene un nombre, como unas cositas, unas cositas rojas acá en el cuello, y toda la vida nunca ningún doctor, ningún dermatólogo me dio soluciones. Me daban cremas para quitar como esos hongos. Yo no sé cómo se llama eso tiene un nombre. Y yo, digamos, dejé de consumir productos de origen animal, y a los 3 meses ese tema de la alergia desapareció para mí. Y claramente yo me siento mucho mejor. Antes yo no como muchas cosas, más allá de que sea vegano o no, pues yo personalmente... Claro, uno como vegano pues no puede comer empanada, no puede comer tamal, no puede comer muchos chocolates. No, ya me desanimé. No puede comer gelatina. La gelatina viene de los cartílagos. Claro, es que son muchos productos, son muchos. Más allá de que yo quiera hacer... Inclusive. Sí, medicamentos. Con los medicamentos... Incluso productos de uso, Total. accesorios, no sé. Ya hay opciones, obviamente. Yo en nada, ni siquiera en lo que para lavar la loza, ni para lavar la ropa, ni para el piso, nada viene ni que tenga ingredientes de origen animal, ni que se haya testeado en animales. Sí. Se puede, pero si uno empieza
Claro, empiezas digamos, a machetear. Yo no uso chapstick. Sí, hay cosas que yo no puedo usar. Ay, me corcharon. Pero son detallitos que uno dice, bueno, no es tan grave porque no lo necesito, pero sí, obviamente no lo hago es por un tema ético. Claro. Pero sí, a mí me ha mejorado personalmente el tema de la salud, personalmente, ¿no? Aunque no es así, tú ves personas veganas que pues se alimentan también mal y comen grasas y dulces y eso está mal. Pero, y más a nivel como espiritual. Yo, digamos, no sé si soy una persona espiritual, porque lo mismo, es como hablar del amor. Yo a veces no sé qué es el amor y no sé qué es la espiritualidad. Yo soy una persona que medita y eso me da paz, pero más allá, digamos, yo soy una persona agnóstica también. Soy anti varias cosas. Soy antinatalista, no creo que debamos traer más humanos. Pero el tema espiritualidad, sí, desconozco eso y para mí no tiene relación con el veganismo. Uh-huh. Sí. Yo durante mucho tiempo he intentado ni siquiera llegar a ser vegano, sino vegetariano, ¿sí? Que es un estadio un poquito menos riguroso, creo yo. Y ha sido muy difícil pues por el tema de comida, por el tema de hábitos, por todo lo que tú dices, como, no, pues precisamente yo voy a utilizar esto o voy a comer esto y viene de origen animal o ha sido testeado o un montón de variables. Entonces, aparte de la concientización, ¿sí? Y aparte de todo este entendimiento, ¿cuál es la primera práctica que tú llevaste a cabo y que te dio como ese impulso para decir de aquí en adelante? Porque a mí me han hecho mucho bullying. Digamos, yo en el colegio, cuando estaba en 10º, yo decía, no, yo estoy en el proceso de ser vegetariano. Entonces primero eliminé la res. Okay. Y yo, entonces, ¿qué empecé a hacer? A comer mucho pollo, mucho pez. Y entonces a mí me decían, oiga, no, que usted es vegetariano y que hace comiendo ahí pollo y eso. Y al día de hoy, yo a veces intento reducir mi consumo de carne o digo, no, voy a entrar en periodo en el que no voy a consumir o res, o pez, o pollo, o lo que sea. Y ya al mes he caído porque no, mi familia me ofreció esto, o salí con amigos y terminé comiendo, o de repente me apliqué chapstick. Entonces, sí. No, eso pasa. Digamos, ahí pues me voy un poquito atrás y es la idea del vegetarianismo, ¿no? Digamos, el veganismo nace, de hecho, al estar en contra del vegetarianismo, porque en su momento la sociedad que existía era la sociedad vegetariana. Uh-huh. Y cuando un grupo de personas dentro de esa sociedad vegetariana vieron que no era ético consumir lácteos, porque realmente no hay diferencia entre consumir un pedazo de carne o un vaso de leche. Y para mí personalmente, con que no es el problema, es mucho peor consumir un vaso de leche que un pedazo de carne por el individuo y lo que tienen que pasar. Pero ahorita podemos hablar de eso. Pero sí, el veganismo, la sociedad vegetariana le dice, no, esa idea no la vamos a promover. Y se crea la sociedad vegana, ¿no? Entonces, por mucho tiempo se ha relacionado mucho el vegetarianismo con el veganismo, pero son cosas que van en contravía y, digamos, yo soy muy crítico en eso. El vegetarianismo le ha hecho mucho daño a los animales, en el sentido que habla más de una dieta o un tema ambiental o un tema antropocéntrico y no se enfoca en el principio ético de que hay un individuo. Entonces, claro, son dos corrientes diferentes. Y tú llegas a hablar de esto con un vegetariano y sí, se pone bravo, como, no, pero yo también estoy ayudando a los animales. Entonces no vuelvo a comer carne y no es el punto, ¿no? Como que de ahí viene. Y la pregunta que me hiciste al final, ¿cuál era? O sea, ¿cuál es como el primer paso en el actuar para tomar impulso y decir, bueno, ya por lo menos estoy en la senda? Verdaderamente, ¿no? Porque yo lo he intentado, pero siento que... Mira que ahí entramos un tema y es esta conversación de los procesos, ¿no? Obviamente ustedes no pueden salir de acá y cambiar todo su consumo de un momento a otro, ¿no? Porque yo qué sé, si tienen una correa que es de cuero, pues empiezan a haber conflictos. Aquí la tengo. Sí. Claro, entonces... A mí no me gusta usar la palabra proceso, pero sí deben ir cambiando cosas que pues son malas. Y la gente empieza con el tema de la comida, porque es que la comida es como una necesidad muy básica. Tú no necesitas, digamos, usar chapstick o ponerte una correa de cuero, pero la alimentación es como algo muy básico, entonces empezar por ahí.
pero lo principal es entender todo esto, ¿no? Que realmente lo que está mal es usar o explotar a cualquier animal de cualquier forma. En los zoológicos, digamos, yo no voy a Piscilago. Yo no voy a Piscilago porque ahí hay un zoológico. Ya. ¿Sí? Entonces empiezan a haber muchas cosas complejas de tratar. Yo, digamos, hasta en la sociedad, el tema social es muy complejo y a veces nosotros nos encerramos mucho porque imagínate, digamos, yo ya no como en una mesa donde hay animales, así sea con mi familia, entonces yo a mi familia le digo, es algo que yo hago, ¿no? Porque así como yo no compartiría mesa con una persona que es racista o sexista, pues tampoco me gustaría compartir con una persona que es especista, pero la gente me ve como loco, así como me estás mirando. Pero fuerte, ¿no? Es fuerte. Pero toca dar el mensaje, ¿sí? Porque si yo no hago estas cosas, pues la gente no entiende que hay una injusticia pasando enfrente. Lo mismo, si hay alguien y hace un comentario racista, yo lo juzgaría, pero entonces intento hacerlo, pero obviamente no puedo estar diciéndole a mi familia. Con la familia es un tema diferente, ¿no? Porque pues son las personas que yo más quiero y yo aprendí que son las últimas personas de las cuales uno los debe buscar convencer de esto. Claro. Sí, es complejo, pero sí, es cambiar el consumo, pero primero entender la idea de que hay una injusticia pasando ahí. Realmente es una injusticia. En ningún momento de tu proceso, es lo que a mí me pasa. Sí. Digamos, arrancas, vienes con toda la energía y pum, vas a un centro comercial, qué sé yo. Sí. Y viste un producto que dices, uff, me encanta y preciso, como que para ese momento específico lo necesitas. O volvamos a lo de la alimentación. Okay. Vas a la plazoleta de comidas y justo ahí viene como todo el tema también sugestivo. Te ponen la parrilla así y la carne se ve deliciosa. De pronto tú obviamente ya debiste superar ese estadio hace muchísimo. Sí. Pero digamos las personas que todavía consumimos carne animal, pues digo, todavía está como esa parte medio, no sé, como, claro, como muy arraigada de todavía me antoja eso. ¿Cómo hago para controlar, como a nivel psicológico, empezar a hacer esa... Ok, te entiendo. Digamos, hay varias cosas que uno podría hacer. Yo personalmente ya no soporto el olor de la carne, ni de la leche, ni de los huevos, porque me mentalicé. Yo creo que en parte como entiendo que pasó algo injusto ahí, sí, ya no lo soporto. Intento no pasar por asaderos ni nada de eso, como que sí. Pero yo creo que ahí lo que uno debe hacer y lo que yo hago es, cada vez que estoy en esas situaciones que pueden pasar, a mí ya no me pasa, es porque yo ya llevo mucho tiempo en esto y ya no me pasa, pero es entender que ahí había alguien que pues se le privó su principal derecho, que es a hacer algo, ¿no? Como a ser esclavizado, porque a veces hay dos conversaciones. El problema no es que maltraten a alguien, o sea, el problema no es que yo te maltrate o te haga sufrir o te torture, sino el problema es considerarte yo a ti un objeto y esclavizarte, ¿sí? Yeah. Esa es la raíz del problema. Entonces, es ponerse en la posición, es tener empatía de que ahí había un sujeto que injustamente tuvo, pues más allá de todo lo que tuvo que pasar, pues fue un esclavo y fue considerado despreciado de muchas maneras. Y ese producto nace de ahí, ¿no? Porque a veces vemos el asado y con la salsita y todo eso, y se nos olvida que detrás de eso había alguien, había una persona. Ya los animales los llamo personas. Eso incluso me imagino que debe ser un debate tremendo. Claro. ¿Qué es persona? Sí. También. Es que ahí como hay varias definiciones, está el tema moral, está en la jurisprudencia, en todo esto, hay muchas, pero para mí si alguien no es algo, es alguien, ¿sí? Entonces... Sí, incluso está también en el derecho como esto de si los animales se pueden considerar con derechos, porque los derechos están hechos por el ser humano y para el ser humano. Entonces incluso existe ese debate, si se le pueden aplicar a ellos, porque digamos una vaca, ¿cómo reclama sus derechos si ni siquiera los conoce? ¿Sí me entiendes? Sí, te entiendo. Hay un derecho básico
que todas las personas que son sintientes y son conscientes y tienen experiencias subjetivas y todo este tema, el principal derecho por el cual yo lucho es para que los animales no sean considerados cosas. Porque cuando tú miras las constituciones, ese es el principal derecho que toda persona humana tiene, el no ser esclavos. Y de ahí se desprenden otros derechos, que es el derecho tal vez de a no morir o a no sufrir o a varias cosas. Pero el principal derecho es a que alguien no sea un esclavo, ¿sí? Y eso está en todas las constituciones. Y mira que incluso entre seres humanos no hemos podido cumplirlo. Sí. Todavía hay esclavos. Todavía, claro, todavía existe la idea de la esclavitud, así esté en la Constitución. Y acá entra una conversación que es muy diferente los derechos morales a los derechos legales. ¿Sí? Uh-huh. Un derecho moral es algo que viene del razonamiento lógico y pues de la evidencia empírica, por decirlo así, de entender y analizar eso. Y un derecho jurídico es algo que los humanos le damos a las cosas. Entonces, claro, son dos categorías diferentes. Nosotros los humanos, digamos, tenemos el derecho moral a no ser considerados cosas porque entendemos que es injusto, y tenemos el derecho legal en la Constitución. Pero sí, la Constitución, mejor dicho, la Constitución es muy difícil que diga que los animales van a ser personas. Entonces por eso yo por ese lado ni me meto, porque sé que es tiempo perdido en mi vida. Yo debo buscar que sean considerados sus derechos morales, el derecho básico a no ser un esclavo. O sea, con jurisprudencia intentas no meterte. Sí, me parece que es una trampa muy fuerte. Primero debe pasar esto para que pase esto. Claro. Sí, primero deben ser considerados moralmente para que luego sean considerados legalmente. Sí. Pero es que dentro de la jurisprudencia sí se contempla la parte de la moralidad. O sea, en caso de que no exista una ley, pues igual uno puede apelar a la moralidad. No claro, sé. Como con proyectos de ley, como llevarlo a un estadio más de, no sé, como organizado, podría ser, pero estatal. Sí, yo no he conocido un proyecto de ley que busque que los animales sean considerados personas o sean considerados alguien. Pero es que ellos se consideran sujetos de derecho. O sea, ¿sí los consideran así? Es mi pregunta. No. Como personas, no. Eso era un poquito lo que ahorita te preguntaba. Okay. Son considerados objetos. Si tú ves, sí. Y empiezan a haber conversaciones como, digamos, ya se está empezando a usar el término sintiencia dentro de la legislación, pero es un concepto errado, porque van a la sintiencia como un tema de sufrimiento o maltrato. No van a un tema de sintiencia como consciente, que tiene experiencias subjetivas, que todos estos temas como que lo volvieron un tema de dolor, como sentir dolor. Entonces sí, yo antes yo apoyaba eso y ahora critico, porque entra acá el bienestarismo y las campañas monotemáticas. Yo como abolicionista, digamos, las injusticias se deben abolir, ¿sí? Las injusticias no se deben regular. Y ahí hay una historia con, digamos, la esclavitud afroamericana, y es que en algún momento se intentó regular la esclavitud, tratando bien a los esclavos, pero llegó un grupo que son los cuáqueros acá, que era como una religión. Los cuáqueros son los de la bolsita de Quaker. Ah, mira. Sí. Y ellos, cuando empezaron a ver todo este tema de que iban a regular la esclavitud, se pararon, y de ahí nace el principio de la emancipación. El veganismo tiene ese principio de la emancipación también en sus textos iniciales. Y ellos se pararon y dijeron, no, el problema no es cómo tratamos a los esclavos, sino por qué los usamos, ¿sí? Entonces, porque hay esclavitud. Sí. Leslie Krauss, que es como la persona que definió a finalidad en el 51 el veganismo, venía de los cuáqueros. Practicaba la religión cuáquera, entonces él se trajo este principio, por eso es un principio ético. Y dijo, debemos aplicar esto también a los animales. El tema con el bienestarismo, que seguramente es lo que ustedes conocen, y las campañas monotemáticas, es que no son abolicionistas. El bienestarismo, te pongo un ejemplo de una campaña bienestarista. Ahorita hay no voy a dar nombres, pero hay una política, yo antes la apoyaba, yo he hablado con ella y todo, pero ella dice, vamos el tema de los barcos, yo no sé si ustedes vieron en Séptimo Día alguna vez el tema de los barcos de la muerte.
Y básicamente es que a los animales los transportan vivos de acá como hasta África, yo no sé dónde es. Ya. Ella lo que decía, no, el problema es que deben ser transportados no vivos, ¿sí? Pero eso no acaba el problema de raíz. Otra Claro. campaña bienestarista es jaulas más grandes, que es la más conocida, o huevos locales. O, sí, el problema no es que tengamos huevos donde las gallinas sean libres, porque ese concepto de libre también lo usan mucho, porque siguen siendo vistas como un objeto que dan huevos. El problema es, Ok. y las campañas monotemáticas, ya para cerrar, es las prohibiciones de la tauromaquia. Es una campaña especista porque solo se enfoca en un animal, que es el toro, Uf, y habla de tortura, habla de sufrimiento, pero claro, detrás de la tauromaquia está el caballo que es explotado y nunca nadie habla de ellos. claro. Sí, entonces Ahí claro, vienen todas las distinciones dentro del mismo veganismo, ¿no? claro, porque nosotros, como dice la camisa, pues estamos por todos los animales, no por unos, ¿sí? Para mí un ratón tiene el mismo derecho a no ser considerado objeto y a ser respetado que un elefante, por el Ya. hecho de que son sintientes. Entonces, sí, y eso es lo que todo el mundo conoce, las campañas bienestarísticas, la política, las monotemáticas, pero eso no es veganismo y eso no es abolicionismo. Bueno, yo quería preguntarte un poquito más sobre, o sea, yo antes de todo, yo te seguía en redes sociales, ya sabía como todo lo que hacías. Y realmente como que sí me ha cambiado un poco la percepción de que el ser vegano es como difícil, como costoso, que no se encuentra nada, ¿sí? Quería preguntarte más como cómo realmente tú te informaste al respecto, porque es que encontrar esos lugares es un poquito difícil antes como de toda tu divulgación y todo el tema. Sí, digamos, yo siempre que me comentan el tema de que es difícil ser vegano, siempre respondo esta y luego sí te respondo general, pero es difícil ser un animal, ¿no? Es difícil ahorita estar siendo considerado y no siendo respetado de ninguna manera, porque sí, en este momento cada segundo se van 3.000 vidas en mataderos. Entonces, eso es difícil. Para mí no es difícil ir a un restaurante que es vegano o buscar en Google un producto que sea vegano. Eso realmente es muy fácil. Pero lo que mencionas tú respecto al tema de la comunidad y del conocimiento, pues cada vez hay más conocimiento. Antes era mucho más difícil, por eso antes se promovía el vegetarianismo, porque el vegetarianismo no critica nada, simplemente es un tema de comer. Pero sí, ya tenemos mucha información. Yo he creado espacios, digamos, Bogotá Vegana es una de las cuentas que yo tengo. Yo tengo un chat de WhatsApp que tiene 650 personas donde se ayuda a esto. Hay muchos cursos. Es básicamente meterse. Y lo que deben buscar, hay un autor que yo les recomiendo que es Gary Francione. De ahí pueden sacar muchas de las ideas, pero sí es buscar información. Yo creo que ya estamos en un momento en el cual encontramos todo. Igual estoy yo a disposición, si necesitas algo, ahí me escribes. Gracias. Pero igual yo también como para que menciones más sobre tus proyectos. Digamos, bueno, hay un proyecto que se llama el Mapa Vegano Global, que es todos los restaurantes de Colombia. Es un Google Maps, sí. Estoy construyendo ahorita un directorio vegano que es todos los productos veganos que hay. Pero sí, es de buscar información y educarse, googlear teoría de los derechos animales y veganismo y buscar abolicionismo. Yo creo que con esas tres tú ya encuentras mucha información. YouTube, yo consumo mucho YouTube, pero sí, es de buscar y buscar bien. Porque sí, acá hay dos cosas y es que una cosa es el animalismo y otra cosa es el veganismo. Entonces, por el animalismo no te vayas nunca porque eso es terrible, porque confunde mucho. El abolicionismo ya viene de un principio ético que ha sido pues estudiado por mucho tiempo. Pero ¿cuál es la diferencia? O sea, ¿a qué se refiere cada uno? El animalismo tiene errores porque, digamos, el animalismo en la sociedad es considerado como perros y gatos. Entonces, rescatar, sí. Pero uno creería que el animalismo significa veganismo en el sentido de la palabra, ¿no? Porque habla por los animales. Pero hay dos movimientos que van en contravía, que es el movimiento animalista, que es todo este tema de políticas, de sufrimiento, ir en contra del maltrato, todo esto, y está la posición vegana, que es abolicionista. Entonces está bienestarismo, abolicionismo. El bienestarismo es animalista. Yo en este momento estaba pensando
intento siempre que todo este tipo de reflexiones y como de concientización no solo se quede en lo individual, o sea, de que terminemos dependiendo de lo que cada uno puede hacer, sino que siempre intento ver las formas organizadas y en colectivo, donde la gente se puede reunir en comunidad y hacer cosas realmente poderosas. Yo te quería preguntar, pues con todo esto que comentas, ¿realmente hay una comunidad fuerte, consolidada de veganismo? ¿O todavía hay mucha, digamos, lo quiero poner de esta forma, mucha problemática hasta estúpida? Porque por detalles, y esto no solo pasa, estoy seguro que en este tema, sino en todos los temas de la humanidad, por detalles nos terminamos peleando y nunca nos organizamos y hacemos actos grandes. Claro, sí, no hay un movimiento vegano fuerte por este mismo tema de desinformación que se ha generado. Acá hay dos adoctrinamientos que nosotros vivimos. El primer adoctrinamiento es como este tema cultural que desde chiquitos nos dan alimentos de origen animal, nos dicen que la proteína que debemos comer, que nos vamos a enfermar. Cuando salimos de este adoctrinamiento y entendemos y dejamos de explotar, pasamos a un segundo adoctrinamiento que son el tema político, las organizaciones hegemónicas que te dicen el problema es el sufrimiento, el bienestar, y muchas personas pasan de este primero al segundo. Y claro, cuando tú les dices este segundo también es errado, ellos creen que están haciendo algo bien, y ahí es donde entra el conflicto, que es el mismo vegetarianismo. Cuando tú le dices a alguien el vegetarianismo no es ético porque se sigue permitiendo la idea de explotar animales, esta persona entra en conflicto y ay, ¿por qué eres tan radical? ¿O por qué si yo estoy intentando hacer, ¿no? Y empiezan a haber muchas falacias. Está la falacia del todo suma. No todo suma realmente, y esto lo podemos ver con la razón y con evidencia empírica. Cada vez hay más animales explotados. Entonces, claro, no hay un movimiento. Hay más producción, claro, y más consumo. Y es más fuerte este movimiento animalista y que es no vegano. Y nosotros, pues los abolicionistas, aún somos pocos. Pero tenemos que educarnos. Pero claro, yo entro en conflicto con muchas ideas y muchas cosas, obviamente con respeto, pero es por esta idea de que hay un segundo adoctrinamiento donde la gente cree que está haciendo lo correcto, pero sigue siendo parte del mismo problema. De la misma sistematización. ¿Cómo crees que se puedan llegar a construir esos puentes? Educación, toca educar, educación creativa y no violenta. Entonces ahí es donde entraban los principios, pues no quiero entrar a leerlos todos porque tenemos tiempo. Adelante. Sí, entonces yo como persona vegana abolicionista, yo sigo unos principios que se llaman los principios del enfoque abolicionista de los derechos animales, de un autor que es el autor que yo ahorita sigo, que es Gary Francione. Entonces se los voy a leer. Los abolicionistas sostienen que todos los seres sintientes, humanos o no humanos, tienen un derecho, el derecho básico a no ser tratados como propiedad de otros, que eso ya lo hablamos. Los abolicionistas sostienen que nuestro reconocimiento de este derecho básico significa que debemos abolir y no simplemente regular la explotación animal institucionalizada, y que los abolicionistas no deben apoyar campañas de reforma del bienestar, o sea, campañas bienestaristas o campañas de un solo tema, las monotemáticas, que ya lo hablamos también. Los abolicionistas sostienen que el veganismo es una base moral y que la educación vegana y creativa no violenta debe ser la piedra angular de la defensa racional de los derechos de los animales. Todo esto ustedes lo han visto en mis conversaciones porque yo sigo estos principios. Son principios que ya están estipulados, ¿no? El enfoque abolicionista vincula el estatus moral de los animales no humanos solo con la sintiencia y no con ninguna otra característica cognitiva, que entraba, no significa si alguien es más inteligente o no, o si razona, sino es la sintiencia como la base moral que debemos tener. Todos los seres sintientes son iguales en el sentido de no ser utilizados exclusivamente como recursos. ¿Sí? El quinto, los abolicionistas rechazan todas las formas de discriminación humana, incluidas el racismo, el sexismo, el heterosexismo, la discriminación por edad, el capacitismo y el clasismo, al igual que rechazan el especismo. Yo, más allá de ser especista, pues claro, yo estoy en contra de todas las injusticias porque ya entiendo lo que es una injusticia, y sería incoherente que yo fuera una persona no especista y sea racista, porque viene de un principio ético, ¿no? Ahí debe haber una crítica súper fuerte al capitalismo también. Sí, pero no tienen tanta relación. Yo no estoy en contra del capitalismo, pero obviamente el capitalismo pues está mal, ¿sí? Digamos. Sí, o sea, porque perpetúa mucho de lo que mencionaste. Hay muchas cosas que son el capacitismo. El capacitismo. Si una persona ya no es productiva, entonces no sirve. Claro, eso es injusto y debemos rechazarlo. Y el sexto es, los abolicionistas reconocen el principio de la no violencia como un principio central del movimiento por los derechos animales. La no violencia
no significa que yo no deba ser directo con las cosas, sino pues que no te debo maltratar o golpear o romper cosas para dar a entender este tema, ¿sí? Que pasa mucho en esto. Claro, que ahí es Como donde que- uno dice, uy, calma. O sea, yo solo estaba Sí, sí, sí. preguntando. Debemos ser Hasta el día de hoy uso chapstick. ¿No? Entonces, total. No, y debemos entender que todos estamos educándonos en algún momento, ¿sí? Esta conversación es diferente si yo la tengo con otra persona y debo ser paciente en explicarle todo, porque si lo hago sentir mal de primerazo, pues ya va a decir, ah, qué pereza este vegano. Y eso se cae mucho en este movimiento. Entonces son unos principios básicos que yo sigo de Gary Francione. interesantes para construir puentes. Ujú. Nico, genial todo lo que nos has compartido hasta este momento. La verdad es que es algo con más dudas que certezas y con ganas de seguir aprendiendo y de ojalá algún día poder llegar a ser vegano, que ese es el objetivo. Ujú. Bueno, estamos desde hace un encuentro con una sección y es que el invitado traiga un objeto que para él es importante y que le remita algo valioso en su vida. Entonces, pues nada, te pregunto, ¿qué objeto trajiste y por qué es importante para Ok, ti? este es algo que yo tengo siempre en mi, yo no sé qué cámara lo muestro, lo tengo siempre en mi escritorio. Yo tengo mi escritorio limpio y esto. Si quieres muéstralo de frente Sí. bien para que lo vean. ¿Será que ahí queda enfocado? Sí, sí, yo creo que sí. Ahí se ve, más atrás. Bueno, ahorita Ahí, lo muestro. y si quieres en esta también. Básicamente esto es de un santuario, el botoncito que ven ahí es de un santuario de una persona que se llama Balaram. Balaram tiene una historia muy bonita y es que yo pongo esta vaquita acá porque hago relación a su mamá. ¿Sí? Hablar de esto a veces es triste. Sí, porque Balaram tuvo una oportunidad única de ser libre y respetado. La mamá vivía en un matadero, la explotaban por la industria láctea. Y la mamá, no se sabe cómo, saltó la cerca y llegó al santuario que se llama Juliana's Animal Sanctuary. Cuando la mamá llega al santuario, tiene a Balaram. Y pues, ella es una, pues tiene su santuario, es el único santuario acá. Y ella pues ve toda esta escena y llegan las personas a llevarse a la mamá y ella ruega por la vida de Balaram. Entonces Balaram es un toro. Sí. Ahí toca cortar. No, tranquilo. Aquí. Balaram es un toro que pudo vivir algo que muchos animales ahorita no están pudiendo vivir. Digamos, yo creo que el amor más fuerte que hay es entre la madre y un hijo. Y él pudo vivir, pero su mamá no, y nunca estuvieron juntos. Entonces, en este momento, porque la gente consume leche y queso, esta relación se está rompiendo en este momento, ¿sí? Entonces, ese motivo porque sí, Balaram es una persona gigante. No sé si han visto un toro, pero los toros son animales muy grandes. Entonces, esto siempre que digo, ya no más con el veganismo, recuerdo. Qué bonito. Entonces, sí. Sí, es como recordar por qué hago lo que hago. Entonces, ahí está. Yo siempre que hablo de Balaram me pongo emotivo, pero Sí, está top. Sí. Top, muy lindo. Sí. Ya para irle dando cierre, yo la verdad quedé muy, muy contento con este encuentro. qué bueno. Quería preguntarte cuáles son los mitos Ok. y los prejuicios más comunes que hay respecto al veganismo. Bueno, hay muchos, ¿no? La proteína, que nos vamos a enfermar, que somos carnívoros. ¿Cuál otro mito, prejuicio? Sí, que digamos los niños no pueden ser veganos, que las mujeres embarazadas no pueden ser veganas. Están muy relacionados como al tema de la alimentación. También hay mitos de que el veganismo es ambientalismo o ecologismo
o que son luchas sociales, o que el veganismo va a acabar con todas las injusticias del mundo. Es la única injusticia que se relaciona con todas las injusticias, ¿no? Cada injusticia tiene su propósito, pero el veganismo, por muchas cosas que han pasado, sí, pero hay varios prejuicios más de esto, que somos carnívoros. Sí, son más relacionados como a la alimentación y al tema ambiental. Entonces sí, yo creo que esos son. Bueno, ¿dónde podemos encontrarte ahorita? ¿En qué te estás moviendo en redes sociales? Todo. A mí me pueden encontrar Bogotá Vegana, estoy ahí, ya somos un grupo de personas. Mi cuenta personal es Nico Vegano, que no es tan grande, pero pues por ahí yo toco mucho más el tema. Y sí, por esas dos, Bogotá Vegana y Nico Vegano. Yo creo que ahí. ¿Y literatura que le puedas recomendar a las personas, o contenido, material que en este momento tengas ahí? Leerse libros de Gary Francioni, de Tom Regan. Ellos son como los que tienen más este tema abolicionista. Hay cuentas de Instagram. Hay una muy buena que se llama Abolición No Regulación Info, que es de un activista mexicano. Hay uno en YouTube que yo escucho mucho que se llama Lecturas Veganas, que también tiene un podcast frente a esto. Nicole L. Cross, ella es la del curso que te pasé, Formación Vegana. Pero hay una página en internet que se llama Filosofía Vegana. Mira. Sí, hay una que, sí, busquen todo lo que sea abolición, que tenga la palabra abolición, o veganismo. Como que esas son las que tengo ahorita sí, que son importantes y que sigo. ¿Tienes algunas palabras de cierre para este encuentro? Yo creo que este mensaje es muy importante. Derecho, justicia y libertad para todos los animales. Es como lo que buscamos. Lo importante es sí que los animales tengan el derecho básico a no ser considerados cosas. Que sí, que son seres sintientes que le dan valor propio a su vida. Cada animal valora su vida como nosotros no valoramos la vida de los demás. ¿Sí me entiendes? Como que yo valoro mi vida, tú valoras tu vida. El perrito de acá seguramente valorará su vida y debemos entender que ellos son seres que deben ser respetados, que tienen también sus intereses propios. Genial. Y que se vuelvan veganos, obviamente, es lo ideal. Ese es el reto. Sí. De verdad, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, de verdad nos aportaste un montón en este tema. Ojalá que esto sirva para educar, ¿no? Básicamente yo saqué este tiempo en partes porque esto es lo que yo debería estar haciendo, educando, que es lo que va a generar un cambio. Nada más va a generar un cambio de conciencia. Bueno, y en eso estamos con este proyecto. Gente, gracias por apostarle a la educación, por quedarse hasta el final del video. Si les ha gustado y si quieren seguir teniendo este tipo de contenido que les pueda servir, suscríbanse, síganos en Instagram, en todas nuestras redes sociales, que ahí se las dejamos. Y nada, nosotros seguiremos metiéndole para que ustedes disfruten, se entretengan, pero sobre todo aprendan y logren un cambio de conciencia. Los queremos y los amamos. El corazón para ustedes.